La palabra del Señor. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, tenemos la historia de un hombre llamado Naamán, sirio, y de un profeta llamado Eliseo. Dios ha prometido a su iglesia, Dios ha prometido a su pueblo, que Dios traería bendición sobre su iglesia. Amén. Dios ha prometido bendición sobre su iglesia. Amén. Bendición en toda área de nuestra vida, en la espiritual, en la moral, en la social, en la económica, en toda área de nuestra vida Dios ha prometido bendición para nuestras vidas. Amén. Pero la iglesia debe saber que las cosas deben hacerse a la forma de Dios. Amén. Ese es nuestro tema en este día. Iglesia es a la forma de Dios. Amén. Tú tienes tu forma, yo tengo la mía, cada quien posee la suya. Pero para que la bendición de Dios repose sobre nosotros, su pueblo, las cosas deben ser a la forma de Dios. El libro Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor, en el capítulo 5, versículo número 10, la palabra del Señor va a decir: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios decimos: amén. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. Hemos orado por la palabra. Reciba su asiento, póngase cómodo. Si trajo papel y lápiz para anotar, haga sus notas. Y en esta mañana hablamos la palabra del Señor. Iglesia es a la forma de Dios. Dios ha prometido bendición para su iglesia. Dios ha prometido bendición para su iglesia. Amén. Aunque estemos en el siglo XXI, Dios tiene bendición para su iglesia. Amén. Y la bendición de Dios no es comparada con la bendición que el mundo te puede dar, porque el mundo también da bendición. Como dijo el pastor, que el mundo también da bendición. Pero la bendición que da el mundo es muerte, es pecado, y produce desastre en la vida de la persona, aunque la persona allí afuera, sin Dios, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, cree que es bienaventurada porque las cosas le salen bien. Es una forma que el mundo entienda que tiene bendición. Cuando usted quiere explicar que Dios es el que da bendición, la persona sin Cristo y sin Dios dice: yo también tengo bendición. Robo, estafa, miento, engaño, adultero, fornico, hago un montón de maldades y también la paso bien. Pero aunque eso la gente llame bendición, la verdadera bendición es la que está en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. La bendición que el mundo puede obtener no tiene paz, la de Dios sí tiene paz. La bendición que en el mundo puedes obtener, podrás tener una alegría pasajera por la droga, el alcohol, el sexo, etc. Pero el gozo que Dios te da, es en la prueba, es en la lucha, es en las lágrimas, es en la risa. Y la palabra de Dios presenta que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. O sea, nunca podemos comparar lo que proviene de Dios con lo que el mundo te pueda dar. Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y Satanás vino para tentarlo, Satanás supo muy bien lo que le estaba diciendo. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Eres el Hijo de Dios? Vete al pináculo del templo y arrójate, porque la Biblia dice, la palabra dice, está escrito: a sus ángeles mandará para que te sostengan. Y a cada una Jesús le respondía: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Me entendió? Amén. A la segunda le dijo: no tentarás a Jehová tu Dios. Dios te cuida, pero tú no hagas locuras.
¿Entendió? Amén. Tercera, el diablo le dijo y le mostró todos los reinos y la gloria del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea, usted no se asuste que en el mundo le ofrezcan bendición. Satanás es un imitador. Pero lo que hoy parece una bendición en el mundo, mañana va a ser tu sepultura. Porque lo que del mundo viene es pecado. ¿Y el fruto del pecado qué es? Muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios, dice la palabra, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que tenemos que hablar? Que hay cosas que hay que hacerlas a la forma de Dios, a la manera de Dios, para que la verdadera bendición de Dios repose sobre nuestras vidas y tu esfuerzo y el mío, que es real, porque no estamos viviendo en la luna, estamos viviendo en la tierra. ¿O no? Amén. Y tenemos que esforzarnos, ¿sí o no? Amén. Hay gente que piensa que tiene que sentarse en una buena butaca cómoda y esperar que la bendición de Dios le caiga sobre ella. Se va a sentar en la butaca, va a estar cómodo y se va a morir sentado ahí sin recibir nada. Porque si a Jesús le costó su vida, olvídese que a usted y a mí también nos cuesta trabajar y servir al Señor. Con esmero y sacrificio. Esta historia que leemos en la palabra del Señor nos habla de un hombre llamado Naamán, capitán general de un ejército del rey de Siria. Lea el verso 1 y usted después lea el verso número 2 en su casa. Este hombre, Naamán, era importante. Dice la Biblia textualmente en el verso número 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. ¿Ya lo encontró? Amén. No cierre su Biblia, tenga la Biblia abierta. Dice, y lo tenía el rey en alta estima, porque por medio de él había dado... ¿Quién había dado victoria? ¿Quién había dado salvación? ¿Quién le había dado salvación a Siria? Jehová. ¿Cómo lee usted? ¿Cómo lee usted su Biblia? Dios. Pero Dios usando a un sirio para dar victorias. Usted ve lo que le voy a enseñar y a veces sí se lo graba. Todos son siervos de Dios. Todos. No todos aman a Dios, es cierto. No todos sirven a Dios como Dios quiere, es cierto. Pero cuando se trata de Dios y la creación o lo creado, el que manda es Dios. Hasta Satanás, el diablo, que tanta gente anda por ahí escapándole, tiene que presentarse ante el jefe, Dios. Porque él no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Así que este hombre era un siervo ¿de quién? De Dios. ¿Qué daba Dios a través de él? Salvación y victoria. ¿A quién? A Siria. ¿Quién eran los sirios? Los enemigos de Israel, esos eran los sirios. Pero dice que este hombre era valeroso en extremo, verso número 1. Este hombre era valeroso en extremo, pero era ¿qué cosa? Leproso. Leproso. Y en la antigüedad esto era un terrible problema y había que vivir separado de la sociedad. Usted me dirá, pero yo no soy ningún leproso. Bueno, hay una lepra que se llama pecado, que nos separa y nos aleja de Dios. Y para eso apareció Jesucristo y murió en la cruz del Calvario, para que con su sangre y por su llaga seamos limpios y seamos sanos. Amén. Amén. Limpios y sanos. Y este hombre escucha en su tierra, en Siria, a través de una esclava que tenía una muchacha que hacía los servicios domésticos de la casa,
que en Israel había un hombre, un profeta, que lo podía sanar. Y allí es donde manda el rey de Siria cartas al rey de Israel. Y dice: acá te mando estas cartas, y este oro, y esta plata, y estos bienes. Cuando recibas a mi siervo, sánalo de la lepra. Naturalmente, más de 4 personas que dirigen y gobiernan no saben ni cómo se llaman ellos, y mucho menos conocen a Dios. Por eso que está en este momento el rey, cuando recibe las cartas, te puede leerlo, verso 3, verso 4, verso 5, el rey se enoja y piensa que el rey de Siria le está buscando hacer guerra. Y el profeta se entera que el rey se enojó y que el rey rompió su vestido y que está haciendo ahí una serie de simulacros y de teatros, como hacemos los evangélicos. Y le dice el profeta: ¿qué te pasa? Es que el rey de Siria me mandó acá un leproso para que se lo sane. ¿Qué soy? Dice el rey de Israel. ¿Soy yo acaso Dios que sane y que dé vida? Dijo el profeta: bueno, deja el teatro de lado y mándamelo a mí para que sepan que hay un hombre de Dios en Israel. Vos no vale ni 5 centavos, pero acá hay un hombre de Dios en Israel. Amén. Y ahí se fue el sirio, nada más, contento, camellos, mulas, carros, oro, plata, siervos. Me imagino yo, no lo dice la palabra, cómo él habrá viajado esos kilómetros hasta la casa del profeta, pero sí dice que se quedó parado en la casa del profeta a la puerta, y Naamán decía: va a salir ahora el profeta, va a invocar el nombre de su Dios, va a tocar mi lepra y voy a ser sano. O sea, bien evangélico. Ya tenía todo planeado. Esto es así, así y así. Y como yo digo, así va a ser. Y pasó el mes, y pasó el año, y no fue ni así, ni así, ni así. Porque las cosas tienen que ser a la forma de Dios. Así que, primero, vio que a veces el hombre de Dios hace cosas que los ignorantes y brutos lo critican enseguida. Porque como ellos no entienden nada, de Dios cero, entonces dice: pero, primero, Eliseo ni sale a recibirlo. ¿Es un descortés, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Ni salió a recibirlo. ¿Se imagina hoy que venga alguien que diga: te traigo $7 millones para que ores por mí? Tiramos el altar, el púlpito, rompemos la puerta, ni la abrimos, pasamos por la puerta como está, la rompemos a pedazos y salimos para la calle. Eliseo ni lo salió a recibir. Le mandó el criado, el sirviente, a Naamán, el sirio, el general del ejército, el que daba las victorias, el que ganaba todo. El que cuando el rey de Siria se apoyaba sobre su brazo para adorar ante Rimón, su dios, y él estaba ahí, y el rey se apoyaba sobre él. Y a semejante hombre importante de Siria, Eliseo ni lo atiende. Le manda el criado, y le dice al criado: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y serás limpio. Tenemos muchas historias de hombres y mujeres que por no hacer las cosas a la forma de Dios fracasaron y lo perdieron todo. Rapidito, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Rapidito, los hijos de Elí, el profeta en el tiempo de Samuel, sacerdote en el tiempo de Samuel. Saúl, un rey que no valía nada y Dios lo hizo rey de su pueblo, también lo perdió todo por hacer las cosas mal. Aunque el que las hace mal nunca dice que las hizo mal, ¿eh? Usted no crea eso de que venimos: no, sí, yo las hice mal. No. Saúl fue y hizo todo mal. Dios le dijo: ve y sube a Amalek, destruye a Amalek, acaba con Amalek. Porque le había prometido a Josué que lo iba a hacer hacía muchos años atrás. Porque los amalecitas habían atacado a Israel por la retaguardia. Por atrás, donde venían todos los niños, los viejos, los enfermos. Por ahí atacó a Amalek, a Israel en el desierto. Y Dios le dijo a Josué:
por haber hecho eso, no por la guerra, no por haberlos atacado,